Bueno, buenas tardes de nuevo. Encaramos ya la recta final del Congreso. Seguro que de lo que se hablará ahora tenéis todos y todas las que estáis aquí sentados experiencia, porque seguro que habéis vivido decenas de momentos de tensión antes de cerrar un evento, invitados que se caen, autoridades que en el último momento dicen que van o que no van, que confirman o que no confirman, otros que llegan tarde, problemas de logística como los que se han vivido en las últimas semanas, fenómenos meteorológicos adversos, en fin. ¿Cómo reaccionar ante una crisis? ¿Qué podemos ofrecer a nuestros clientes en ese escenario? Es lo que plantea este simulacro de crisis en vivo que va a moderar David Abreu, de OPC Madrid, director de PAP Congresos. Así que, David, cuando queráis, podéis subir y vamos escuchando. No, vamos. Muchísimas gracias. Esto es multitud, Disculpad el pequeño retraso. Sí da gusto empezar. Bueno, pues vamos para allá. De verdad, gracias a todos por estar aquí a estas horas con este tema. Y esperemos no defraudaros. Lo hemos preparado con muchísimo cariño. Buenas tardes. Vamos a empezar esta mesa redonda con una pregunta incómoda, pero muy real. ¿Qué pasa si tu evento es en el que llevas meses, años trabajando, estuviera a punto de caerse? No dentro de un año, ni siquiera en 6 meses, sino en 30 días o en 30 minutos o incluso en 30 segundos. Un ponente que cancela a última hora, un fallo técnico crítico, una crisis de reputación en redes, un proveedor clave que desaparece, o como a mí me ha pasado, un incendio en el Palacio de Congresos de Madrid, el 15 de marzo del año 95, con un evento planificado la semana siguiente. Trasladamos a todos los asistentes que llegaron al Palacio de Castellana en lanzaderas al Meliá Castilla. O a raíz del Madrid Arena, que muchos os acordaréis en noviembre del 2012, con el cierre de todas las instalaciones del Ayuntamiento de Madrid, como es el Palacio Municipal de Congresos, a 3 semanas del Congreso Nacional del Medio Ambiente, con más de 6.000 inscripciones, 40 expositores y un programa de 14 salas en paralelo durante 4 días, que finalmente pudimos celebrar en un pabellón en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA. Hoy no venimos a hablar de teoría, ni de manuales, ideales, que solo funcionan cuando todo va bien. Hoy vamos a simular una crisis en vivo, a poneros en la piel de quien tiene que decidir rápido, con presión, con información incompleta a veces y con mucho juego. La mesa que presentamos se titula Simulacro de crisis en vivo. Tu evento se cae en 30 días, 30 minutos, 30 segundos. ¿Qué haces? Y para ello contamos con 4 intervinientes que conocen muy bien lo que significa gestionar eventos, tomar decisiones críticas y enfrentarse a imprevistos reales. De esos que no avisan y que no esperan. Cada uno aportará una mirada distinta, en algunos casos combinada en aspectos como estrategia, producción, comunicación, gestión de equipos, experiencia del asistente, porque una crisis nunca afecta a un solo área, lo afecta a un todo. Durante esta mesa no solo escucharemos opiniones, sino procesos de decisión, prioridades, errores que no se deben de cometer y, sobre todo, qué hacer cuando ya no hay margen de improvisar mal. Os invitamos a escuchar con mentalidad práctica, a pensar qué haría yo en su lugar, porque seamos sinceros, tarde o temprano, todos los eventos viven su propio momento de crisis. Yo, después de 33 años haciendo eventos, no he conseguido hacer uno bien. Siempre me ha pasado algo. Lo bueno, a lo mejor solo lo sé yo, pero nunca me sale todo perfecto.
La diferencia está en cómo se gestiona todo esto. Sin alargarme más, damos comienzo a esta mesa redonda y paso a presentar a nuestros cuatro intervinientes. Luis Serrano, director general de Señor Lobo & Friends, licenciado en periodismo y durante 17 años jefe de prensa del Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, profesor de distintos másteres de urgencias y colaborador de la Escuela Nacional de Protección Civil. Onofre Vicente, al cual conocéis perfectamente, socio director de Grupo Xavide y coach de personas y equipos, presidente de la Asociación Empresarial OPCE. Ana Trevisani, directora de Trevisani SL, empresa con más de 30 años en el sector maíz, ubicada en Santiago de Compostela, directora de eventos de gran formato como el Galicia Forum Gastronómico y el Fireway Forum del Camino de Santiago, además de presidenta de OPC Galicia y coordinadora de la marca Galicia Maíz. Y Christian Haltermann, CEO de Parafina Comunicación y flamante presidente de OPC Madrid. Muchas gracias y preparados, porque el simulacro empieza ahora. Si os parece bien, yo voy a lanzar una pregunta de una situación real o ficticia y así, sin filtro, me vais comentando los primeros pensamientos que os vienen a la cabeza, dando todos vosotros la opinión e incluso lanzando preguntas, interactuando entre vosotros, entre ellos. Lo que sí os ruego es que seáis concretos en las respuestas a utilizar. Primera pregunta. En esta primera pregunta vamos a empezar en este orden. En la segunda será el inverso. En el tercero ya veremos cómo nos mezclamos. Empezamos una crisis a 30 días del evento. Por ejemplo, lo que os comentaba anteriormente, el Ayuntamiento de Madrid decide clausurar sus espacios de eventos pese a los contratos firmados y asumiendo las consecuencias de cancelación. Pero ¿cómo debemos de atar los aspectos de comunicación, seguridad, planificación y qué soluciones podemos aportar para dar valor a nuestro cliente? Luis, 30 días antes. Bueno, a mí lo que me preocupa no son 30 días antes, sino qué tipo de empresa sois. Si sois una empresa hard o una empresa with. Una empresa que está preocupada por identificar cuando tiene un congreso enfrente cuáles son sus puntos débiles y cuáles son sus puntos fuertes. Cuáles son los riesgos que me pueden afectar en un escenario cada vez más complejo. Luego, no tienes que estar 30 días antes, probablemente tienes que estar desde el año anterior preparando ese congreso y anticipando esos riesgos y diseñando tu plan de contingencia. Si sois una empresa hard, lo vais a tener mucho más fácil que si sois una empresa más débil, evidentemente. Si yo he identificado que podía tener ese riesgo en una tabla de probabilidad de impacto y finalmente se produce, me voy a ir a ese manual que ya me está diciendo cómo tengo que actuar en las primeras fases de la crisis. Estamos a 30 días y por lo tanto sabemos, este es el escenario, estos van a ser los stakeholders que se van a producir, los hechos que yo sé a 30 días son concretamente los que sean y esta es la cadena de valor que me rodea en ese momento. Una empresa hard va a poder actuar de una manera más fácil y mitigar el riesgo antes. El problema es que las empresas débiles, ¿qué van a hacer? Pues empezar a hiperventilar, correr como pollo sin cabeza, empezar a pedir responsabilidades y cometer errores que van a incrementar el daño que se va a producir a lo largo del tiempo. Probablemente van a actuar de una manera muy descontrolada y van a agravar más la crisis. Por lo tanto, es muy importante que empecemos a trabajar muchísimo antes. Como decimos los que venimos del ámbito de la protección civil, los fuegos se apagan en invierno. Qué interesante. Onofre, ¿qué nos puedes comentar? Pues estoy muy de acuerdo con lo que comentabas, Luis. Yo creo que la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos planes de comunicación en situación de crisis? Porque todas las crisis terminan en un problema de comunicación y de alguna forma reputacional, ¿no? Por lo tanto, según cómo gestionemos la crisis, puede convertirse en una oportunidad. Y lo primero que me venía aquí era decir, bueno, ¿yo qué haría en esa situación? Pues clasificar la crisis. Es decir, intentar, lo primero, no correr, como decías, ¿no? Es mantener la calma de alguna forma y convocar el comité de crisis. ¿Cuántos tenemos aquí previsto quién va a formar el comité de crisis ante una emergencia? Oye, no le preguntes por si tienen suplentes para ese comité de crisis. Porque te va a pillar un viernes de agosto y la mitad de tu comité de dirección estará de vacaciones, algunos ilocalizables. Pues otra previsión. ¿Quién tiene que estar localizable, ¿no? Nosotros gestionamos algunos equipos, algunos proyectos en situación de crisis y precisamente lo primero que hacemos, y hemos tenido muchas crisis, situaciones a veces complicadas con determinados clientes,
Me estoy acordando ahora de noche electoral. Lo que se hacía antes, que era en la noche electoral había que producir todos los contenidos, llevarlo a imprenta y a las 6 de la mañana tenía que estar en todas las instituciones del país, incluido en la Casa Real. Y una noche se cayó la energía de la zona donde teníamos la imprenta y donde estábamos desarrollando todo eso. ¿Qué nos implicaba? Teníamos un plan B. Lógicamente, como tenemos casi todos los que estamos aquí de congresos y eventos, ¿verdad? Teníamos una doble imprenta, teníamos doble tema de ordenadores en distintas zonas de la ciudad y eso nos permitió salir. Bueno, lo que quiero decir con esto es importante, plan de comunicación en situación de crisis. Juntar al comité de crisis, ver cuál es el plan que teníamos previsto, ejecutarlo y ejecutarlo en tiempo. Y a partir de ese diagnóstico de cuál es esa crisis, ver cuál es la solución que podemos aplicar, ¿no? Yo me había apuntado aquí en una chuleta a decir, ¿qué tipo de crisis es esta de a 30 días nos cierran? Pues es una crisis estructural, institucional y además exógena a la organización, porque puede ser que fuese interna o que fuese tecnológica, ¿no? Yo juntaría de alguna forma el comité de crisis, cliente, OPC, ámbito legal, comunicación, evaluación contractual y de seguros, por otra parte, y activar el plan B antes de 72 horas. Pero Ana, ¿esto se puede planificar? Sí se puede planificar. Vamos a ver. Onofre, me has matado, ¿eh? Y Luis también. Vamos a ver. Efectivamente, cualquier evento, lo ideal es que todos fuéramos hard, no lo somos siempre, y sobre todo lo somos dependiendo del volumen, de la dimensión del evento también, ¿no? Entonces, claro, un evento grande, evidentemente tenemos que tener un plan de contingencia, si no, mal vamos, y es nuestra hoja de ruta, ¿no? Uniendo un poco a lo que has dicho, Onofre, si es inevitable y hay un cambio de ubicación, para mí lo primero sería la gestión con el cliente. El cliente tiene que saberlo, o sea, sería transparencia inmediata con el cliente. Tenemos este problema, pero a la vez que le estás diciendo al cliente este problema, tenemos el deber de ser transmisores de tranquilidad y nunca... O sea, y nunca, como en este caso, ser solucionadores. Entonces, es ahí cuando, evidentemente, tenemos que convocar un gabinete de crisis con toda la cadena, con el cliente. Bueno, el cliente no debería estar en la primera reunión. Tenemos que estar nosotros con nuestros proveedores y en 24, 48 o 72 horas, que has dicho muy bien, dar una solución. Es decir, al cliente hay que transmitirle tranquilidad, operatividad. Le tiene que quedar clarísimo que estamos con ellos, que aquí nadie se va a casa porque tenemos el deber moral y profesional de encontrar una solución, porque la única solución es salvar el evento. Esto es lo que el cliente... Y nos tiene que dejar 48 horas más o menos tranquilos para poder pensar y ejecutar. A partir de ahí, evidentemente, tenemos que revisar todos los seguros, las cláusulas de cancelación, todo esto. Pero me parece más importante la gestión de tranquilidad, bueno, todo no, es importante todo a la vez, la gestión de tranquilidad con el cliente y de gestión y rapidez con los equipos. Porque la única opción es salvar el evento cambiando esa fecha. Y aparte de Por lo demás lo habéis dicho todo. Sí. Aparte de ese bote de vaselina que tendremos encima de la mesa, Cristian, ¿todo tiene solución en esta vida? Menos una cosa. A ver, yo creo que primero tenemos que definir crisis y el evento. Hay que ver qué evento estamos hablando. Si estamos hablando de un evento, de una convención, de concesionarios, presentación de coches, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un congreso que la gente viene y tiene que pagar el congreso, o estamos hablando de un concierto que es masificado. Entonces, yo creo que a mí que se me caiga un evento con 30 días, joder, lo firmo ya. O sea, con 30 días... Solo fuera 30 días, o sea, 30 días tengo todavía 29 para buscar un plan B. Lo que sí que me parece importante, como ha dicho Ana, es que hay que tener transparencia con el cliente. Y esa transparencia con el cliente, nosotros en menos de 48, 72 horas tenemos que darle al cliente un plan B. Yo no puedo decirle al cliente, se me ha quedado el espacio, y no tengo ni idea de qué voy a hacer en este caso. Entonces, yo creo, me has dicho tú, ¿tiene solución? Pues mira, hay una frase muy típica y es, todo menos la muerte tiene solución. Entonces, nos gustará mejor o peor, pero todo tiene solución. Entonces,
una palabra que te he comentado esta mañana, lo primero que no tenemos que hacer es panicar, porque al final muchas veces nos ponemos nerviosos y de repente no sabemos si tenemos que ir por un lado o por otro. Pero a mí, que el evento se caiga en 30 días, insisto, es una faena, hay que gestionarlo bien, hay que ver qué tipo de evento es, si es un evento privado, es un evento público, es un evento masificado, pues al final es un concierto, pues a lo mejor lo primero que hay que hacer, oye, si se puede reubicar, no se puede reubicar, se tiene que devolver las entradas, no se devuelven las entradas para que no haya una crisis reputacional, pero si el evento es un evento me lo estoy inventando como yo hago muchas veces, concesionarios, que hago. No es un drama en el sentido, pues si se cae porque el espacio, pues tenemos que buscar plan B, plan C y se tenemos que facilitar al cliente y darle todas las opciones que tenemos. Oye, el plan A era no se puede hacer por esto, por esto, por esto. Oye, vamos a hacer el B, el C o el D. Pero con 30 días, joder, yo creo que hay mucho margen de maniobra. Yo creo que al final se cae un espacio, pues buscamos otro espacio. Es verdad que se nos puede complicar, pero yo creo que todavía tenemos tiempo de reacción para poder solventarlo. Pero sobre todo, transparencia con el cliente y sinceridad para explicarle todos los puntos como son. Muy bien. ¿Puedo añadir una cosa? Sí, claro. No. Este es un ejemplo... Gracias, lo voy a hacer. Este es un ejemplo que no nos pase, por favor, que no nos pase, pero donde realmente se escenifica ese trabajo que siempre hablamos de toda la cadena, desde el OPC y todos los proveedores, trabajar en un mismo equipo. Estos ejemplos, insisto, que no nos pase a nadie, pero es cuando realmente tú ves que todo tu equipo, todo, me da igual, hoteles, sedes, audiovisuales, todos los equipos de producción, probablemente es que a 30 días a lo mejor se están empezando a construir stands, hay que cambiar el plano de una feria, hay que cambiar la disponibilidad de salas, donde iba la sala 5 ahora tiene otras medidas. Entonces, ahí es donde realmente ves si toda tu cadena de valor, trabajamos, bueno, ya sé que os reís de mí, siempre utilizo esa palabra, pero ganchillamos juntos, es cuando realmente es una satisfacción y realmente en 72 horas puede salir un plan B, porque todos trabajamos a una. Muy bien, como veis, cada uno han ido asumiendo un rol de las principales patas de esta gestión de crisis. Por un lado tenemos operatividad, procedimientos, comunicación, seguridad y comunicación adecuada de todo esto, son muchos los factores que influyen. Pero ahora estamos ya el día del evento. Falta poquito para abrir las puertas, Cristian, y nuestra inauguración, lo tenemos todo preparado, y tenemos un corte de tráfico por un incendio en un edificio que se encuentra a 3 manzanas de nuestra sede. No corre peligro nuestra sede, pero no se permite el tráfico rodado, aunque sí el peatonal, al menos hasta la puerta de nuestra sede. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Mira, lo primero que digo yo siempre a la gente del equipo es que nosotros tenemos que tener el proyecto inicial 100% controlado, porque luego van a surgir temas que se nos escapan a nosotros en el momento. Entonces, si nosotros tenemos nuestro proyecto 100% controlado, todos esos problemas que pueden ir surgiendo tendrán solución. Entonces, a mí me pasó una vez en la Copa del Rey, ¿vale? Yo tengo un cliente que es patrocinador de la Copa del Rey y teníamos que recoger con un autobús a la directiva del cliente y llevarles al campo. Y media hora antes de recogida me informa el autobusero que le ha parado los Mossos y que no deja entrar porque está viniendo el Rey. Entonces yo se lo explico al cliente y me dice, tiene que venir el autobús. Rey, directiva, no me van a hacer mucho caso. Y en ese momento, pues oye, hablas con el director general, hablas con el presidente y dices, oye, mira, pasa esto. Cristian, no pasa nada, vamos andando tranquilamente, pero oye, intentar que los accesos que tengamos que ir, que como íbamos en autobús. Y en ese momento pues, me aparecen 2 coches de la organización, y los cojo, los paro, que llevan la etiqueta, sin permiso y tal. Oye, subiros todos, se suben todos los directores, ven otro tercer coche. No hay sitio para mí, yo como parecía el guardaespaldas detrás de los 3 coches corriendo, le pido permiso a la gente y llegan a la puerta abajo. Bajan del coche felices, yo extasiado que me estaba dando un infarto, ¿vale? Pero oye, lo conseguí. Y entonces al final es ser rápido, o sea, al final ese tipo de cosas que nosotros no podemos controlar, pues tenemos cortes de tráfico, que de repente haya una manifestación. ¿Cuántas veces no nos ha pasado lo de las manifestaciones? Que llegue el avión tarde, que se cancele un avión. Entonces, todas esas cosas
todo tiene solución. Le gustará más al cliente, le gustará menos, pero en ese caso, pues al final, lo primero que hay que hacer es rápidamente tener la otra parte del evento controlado y decir, bueno, vamos a pensar. Y con el cliente, oye, vamos a hacer, tenemos este plan, este plan, este plan. ¿Cuál te parece? Consensuarlo con él y actuar rápidamente. Si no actúa rápidamente, eso se vuelve un problema. Y es verdad que muchas veces el cliente, yo se lo digo, bueno, es como cuando de repente digo, por más que eso digas a 10 personas, no vamos a hacerlo más rápido. Ya me lo has dicho a mí y yo me estoy encargando de hacer esto, esto y esto, y lleva su tiempo. Entonces, lo que sí que es importante es, en ese momento, ser sincero y transparente con el cliente. No le voy a decir 5 minutos y sé que son 40 minutos. Oye, mira, esto se va a resolver en 40 minutos, porque si no, en 5 se va a poner más nervioso. Entonces, oye, pero es que es lo que hay, es que no, hay cosas que no dependen de nosotros. Lo que depende de nosotros es lo que tenemos que tener 100% controlado. Ana, a ti seguro que te ha pasado alguna vez que a 30 minutos parece que no se va a poder inaugurar. Estoy, bueno, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. A ver, aquí depende si el evento que tienes son 100 personas, son 500 o son 1000, o yo estoy pensando que nos pase a veces en una entrada de una feria que a veces hay 5000 personas pendientes para entrar. Pero fijaros, todo empieza de la misma manera. El cliente lo tiene que saber, bueno, de hecho, si hay un incendio lo sabe. La rapidez en la resolutividad de los problemas y la transparencia. Tenemos que ser muy transparentes, muy claros, ideas muy cortas y muy precisas. O sea, en este caso, por ejemplo, yo incorporaría evidentemente que tenemos, pues oye, la app del Congreso, las redes sociales, porque ya probablemente el correo electrónico no dé ni tiempo, o sea, pero sí las redes sociales, el WhatsApp, como hay un incendio, efectivamente, tranquilidad, nadie corre peligro. Simultáneamente, por supuesto, estaría llamando a los bomberos, a la policía y a lo mejor a Guardia Civil, porque a lo mejor el incendio se viene para acá. Entonces es muy fácil, bueno, muy fácil, no es muy fácil, pero es transmitir serenidad, control, seguridad. ¿Qué pasa? A lo mejor el evento no puede empezar a las 9, asumámoslo, no pasa nada. Lo que ha dicho Cristian, no pasa nada, para eso están las redes. Bien, llegaremos a las 10 empezaremos a las 10 de la mañana y a partir de ahí seguiremos el horario. Tú le puedes pedir a cada mesa, a cada panelista, oye, 5 minutos menos, este panel 5 minutos, y a lo largo del día recuperamos el tiempo del horario. ¿Qué puedes hacer? Tonterías como, claro, a cuentagotas va llegando gente a las 9, habla con el catering, oye, ¿puedes poner un café sin pastas ni nada? Eso viene luego a las 11. Haz un café para premiar a los que llegan primero. Y como seguramente si el evento está a punto de empezar, pues tendremos un montón de equipo de seguridad, un montón de equipo de azafatos, recolocarlos y organizarlos, pero a lo mejor hay que mandar uno a 3 manzanas, otro a 2 manzanas, otro a 1, para diciendo, oye, esta es la entrada, por aquí no hay problema. Claro, y todo esto en 10 minutos. Pero es posible de hacer. Claro. Y no pasa nada si hay un incendio y en vez de a las 9 empezamos a las 10, porque nos tienen que ver seguros, solventes, con decisiones muy claras, salvando la seguridad y viendo que sabemos continuar. Creo que ahí nuestra templanza es la esencia. Sí, el mantenimiento de la calma para no transmitir al resto del equipo. Yo creo que el cliente nos contrata para hacer el evento, pero también nos contrata para ese momento. O sea, para ser solucionadores. Para que al final seamos los solucionadores y realmente que le demos esa tranquilidad. Al final, lo que yo creo que el cliente quiere que nuestra parte esté controlada y que lo que pueda surgir, que no está dentro de nuestro control, pues que eso sepamos rápidamente dar solución A, B, C. Lo hemos tenido que sufrir en pandemia, cuando teníamos que hacer, de repente un día antes, el cliente nos pedía que teníamos que hacer PCRs o nos pedían todo ese tipo de seguridad que había que hacer, pues bueno, pues lo hacemos, vamos a ser rápidos y ágiles y yo creo que eso es lo que agradece el cliente. Bien. Todavía estamos a tiempo de comunicar, a 30 minutos antes del evento y con los medios actuales. ¿Y qué transmisión debemos hacer? Y no solo comunicar, estando totalmente de acuerdo con lo que habéis planteado, por añadir algo diferente. Yo plantearía que, como decíamos antes, se resuelve antes. Ese momento se resuelve antes, ¿no? ¿Y cómo se resuelve? Pues dependiendo de las relaciones que te hayas construido como organización, ¿no? Es decir, si eres capaz de levantar el teléfono en un momento determinado con las autoridades, con las instituciones, para en ese momento resolver. Y sobre todo, qué plan de contingencia tienes planteado con la Policía Municipal, incluso con los, digamos que el equipo de Casa Real que comentabas tú también, ¿no? Dices, seguramente si eso lo hemos trabajado previamente,
van a ser nuestros colaboradores en ese momento, ¿no? Y totalmente de acuerdo que además esas relaciones que hayamos mantenido con nuestros colaboradores y proveedores nos permitirá implementar además más personas, porque vamos a necesitar en ese momento más personas de las que teníamos previstas para repartir por la zona de acceso, señalética improvisada, etcétera, ¿no? Pero sobre todo yo creo que lo que hayamos hecho previamente y hayamos preparado previamente a ese momento va a contribuir a que lo podamos resolver mucho mejor, ¿no? Fíjate que yo estoy más de acuerdo con este lado de la mesa y por lógica, porque provenimos del ámbito de la comunicación, yo creo que tenemos más esa visión y bastante en desacuerdo con lo que habéis dicho. Porque no tenemos todo 100% controlado, ni muchísimo menos. Entre otras cosas, porque el 50% de una crisis es el factor humano. Y va a depender de una aleatoriedad de reacciones tanto en nuestro seno como en el resto de los stakeholders. Cuando tú te enfrentas a una crisis, hay un montón de personas entre los grupos de interés que van tirando de esa tela de araña en tensión en la que nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, hacer un análisis reposado y estratégico y rápido, efectivamente, de lo que realmente está, que ya habíamos previsto como empresa JAR, que espero que ya seáis a partir de ahora, nos va a ayudar a tomar unas primeras decisiones de la mejor manera posible. Pero para eso, lo primero que yo os recomiendo, y os doy unos tips, es el primero, se produce la crisis, ir al baño. Ir al baño porque igual no sabéis cuántas horas vais a tardar en volver a ir al baño. Y a partir de ahí hacer una cosa mientras estáis en el baño. Aplicar parepía. Para, respira, piensa y ahí actúas. Y dices, sí, tenía un plan de contingencias. Y buena parte de lo que está pasando seguramente está en el plan de contingencia. Pero ahora me voy al comité de crisis que he convocado y aplicáis otra metodología que es propia nuestra, señor Lobanfies, que se llama FACE en inglés, que es facts, hechos. ¿Cuáles son los hechos reales? No los que decía el manual que se podía producir, sino los que de verdad están aconteciendo en esta crisis. Estos son los hechos de esta crisis, los contrastados, aplicando una regla que utilizamos nosotros, que es la regla de los 3, muy parecida a la de la supervivencia, ¿no? Igual que puedes perder la vida en 3 segundos cuando sales de un coche, ¡pum!, y te pilla otro, pues en 3 minutos tenéis que haber identificado esa señal de riesgo. Vuestros sensores de la organización tienen que saber, tenéis una crisis, ¿vale? Tenéis esos 3 minutos. 30 minutos para hacer ese análisis de los hechos. 30 minutos, no 3 días, 30 minutos para saber lo esencial de lo que está pasando. A partir de ahí, con esos hechos, digo, ¿cuáles son mis stakeholders para esta crisis? Los de verdad. Porque uno de ellos probablemente sea los bomberos, el 112. Si no tenéis contrato con el gabinete de prensa, el 112 de la Comunidad de Madrid, o el de Andalucía, o el de Valencia, ya vais tarde, lo tenéis que tener ya, no cuando se produzca el incendio. Porque entonces ya vais tarde. Todo eso, los aliados se hacen antes de que llegue la guerra. Ya sabemos cuáles son los stakeholders. Y ahora pensamos en algo que es esencial en cualquier crisis. Esto no va del dinero ni de que el Congreso se haga. Se va de los valores, porque sin valores no hay reputación, ni hay negocio. Luego entonces, desde los valores, ¿cómo defiendo el negocio? ¿Cómo? Con las personas en el centro, con la E de emociones. ¿Dónde están las personas? ¿Desde dónde tengo que trabajar en el corazón para que ese Congreso, en la medida de lo posible, vaya adelante, pero siempre con las personas en el centro? Y luego acciones. Y a partir de ahí, ¿qué hago estratégicamente? ¿Cuáles son las acciones que realmente voy a hacer para solucionar esto? Y ahí no es un proceso lineal, porque el resto de actores de esta tela de araña van a reaccionar, amigos, enemigos y neutros. Vosotros haréis una cosa, pero desde el otro lado tirará otro. Iréis reevaluando constantemente estrategia y táctica, estrategia y táctica, estrategia y táctica, hasta la neutralización de la crisis. Ahí os habréis dejado probablemente pelos en el sombrajo, os habéis dejado reputación, y cuando ya está el fuego controlado, empezáis a restaurar reputación dañada, es decir, a replantar árboles, porque algo os habrá afectado. Evidentemente no podemos preverlo todo, pero querías añadir algo más. Sí, pero es que, claro, crisis. El ejemplo que me has puesto no es una crisis, es un inconveniente. Es un una inconveniente, putada. no. Pero es que, claro, crisis. Claro, yo me pongo, no implica la cláusula. Si yo cuando me dicen que está la calle cortada, me meto en el baño, me pongo a pensar, tengo que ser más ágil. O sea, que yo al final, una crisis es
claro, una crisis reputacional, o se cancela una cosa pública. Para mí eso es una cosa, para mí es más crisis que estamos en un evento y pasa algo gordo en el evento. Pero el Madrid Arena es una evidentemente crisis. El Madrid Arena es una crisis. Por ejemplo. tenemos que saber dimensionar. Sí, pero el Madrid Arena es una crisis que no puedo comparar. No, lo otro es un incidente. No, lo que pasa es que yo en el Madrid Arena... Pero como consecuencia del Madrid Arena se produce una crisis que afecta a terceros. No hablo exclusivamente del Madrid Arena, sino que con motivo del Madrid Arena se clausuran los espacios de reuniones y te causa, ¿cómo lo llaman en las guerras? Los efectos colaterales. Los daños colaterales. Pero eso nos hace que nosotros ahora, cada vez que tenemos que pedir un permiso público, pues al final tenemos que ver que está bomberos, que está el permiso técnico, etcétera. Pero eso es una cosa distinta. A mí pueden pasar, es igual que ahora irás a los 30 segundos, pero a los 30 minutos, ayer me contaba Camila que en un evento se puede contar, ¿no? Lo primero, lo segundo no lo cuento, ¿no? Entonces, me contó que en un evento tenía todo preparado a nivel audiovisual, ¿vale? Y de repente, y perdona Manu que hable de audiovisual, pero que paso de... Ah, vale. Entonces, hablo de audiovisual y de repente se apaga la pantalla. Eso no es una crisis. Entonces, al final eso es una putada que vamos a resolver, el cable y tal, y de repente... Bueno, también tenemos una situación, y perdona por la expresión, pero no sé por qué, pero los organizadores de eventos, los OPC, perdona por la expresión, pero tenemos una flor en el culo. Porque 3 minutos antes de que empiece, la pantalla se enciende, el técnico está feliz y contento de no, esto estaba todo controlado, tú estabas jodidísimo durante media hora y ahí está preparado y haces el evento. Pero entonces para mí eso no es una crisis. Entonces, crisis es cuando hay una cosa que realmente... tiene una reputación, tiene una cosa que sale en medios, pero a mí hay cosas, incidencias que van pasando. Entonces. Pero la verdadera crisis es cuando el técnico de audiovisuales te dice, no sé qué toca, pero va, y ya te quedas el resto del evento diciendo, Dios mío, que siga esto. Pero fíjate que incluso un incidente, según cómo lo resolvamos, se puede convertir en una crisis reputacional de primer orden. A nivel de comunicación, claro. De lo que estamos hablando aquí en realidad es cómo gestionamos lo que pasa, ¿no? Y de alguna forma, cómo estamos preparados para gestionar eso. Es decir, cómo lo hemos preparado previamente, cómo hemos generado recomendadores a nuestro alrededor. Es decir, los que estamos aquí en la sala seguramente dices, pues ante cualquier situación que podamos vivir, podemos tirar entre nosotros y nosotras, porque nos conocemos. Y puedo pedirle, y fíjate, yo iba a comentar otra cosa también, cuando vamos a otro territorio, tener aquellas organizaciones locales que nos van a echar un cable. Los aliados, que tengáis en el territorio. Sí, pero también depende del evento. Onofre, tú, perdóname, pero yo hago un evento y de repente digo, bueno, plan B, oye Manu, ponme, que en espacio no me fío, oye, ponme un generador de backup o ponme un generador, oye, ponme esto. Pero yo hay ciertas cosas, no me pongo a pensar en el evento, oye, si me cortan el tráfico y si me corta tal, pues si me corta el tráfico, pues ya ve cuál es el plan B. Si el avión llega tarde, pues cuál es el C. Pero yo no creo esos momentos, porque no, si la imprenta me lo trae mal, si el catering... Porque yo al final pienso que las cosas tienen que salir. Entonces, es igual que si pasa que hay una persona de hospitales que al final, oye, pues si pasa algo, pues al final, oye, pues rápidamente, ¿cuál es hoy rápido? Pero no pienso, cuando tengo que tener un espacio, somos mucha gente, pues sé que tengo que tener el servicio médico, sé que tengo los riesgos laborales, sé que tengo de este tipo de cosas. Pero yo hay otras cosas que no pienso A, B, C, porque si me pusiera a pensar en eso, hoy dejo la empresa. Vale, la dejo, si estamos... Pues fíjate, perdona, simplemente muy rápido. Quiero decir, yo creo que hay que ponerse en varios escenarios. Seguramente no seamos capaces de contemplar todos, pero sí seremos capaces de entrenarnos para lo que surja, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental, y más en nuestro sector, ¿no? En nuestro ámbito. Nosotros hemos trabajado hasta temas que me imagino que lo habréis, a lo mejor algunos trabajado también. ¿Qué pasa si hay un atentado? Claro. ¿Qué pasa? Quiero decir, que estamos hablando de temas de seguridad, pero es que, y eso es quizás irnos a lo máximo, pero puede haber otras cosas más pequeñas, ¿no? Pero yo creo que lo importante es decir, cómo nos hemos preparado para resolver en ese momento, ¿no? Y cómo tenemos esas relaciones con policía, con recomendadores, pues para que cuando los necesitemos, tirar de ellos, ¿no? ¿Tú me estás diciendo que tú en todos tus eventos contactas con la policía? En muchos sí. En muchos sí, por no decir que en casi todos, porque si muevo personas, tengo que tener un plan
de contingencia, incluso plan, cuando organizamos el festival, Pero tenemos que evento, un festival, cuando hay mucha gente y tal, entonces yo tengo que tener plan B, plan C, pero yo... lo que estaba comentando yo te cuento un antes, ejemplo, cuando yo estoy en la Copa del Rey, Cristian, no hace yo cuando de repente estoy en la Copa del Rey, cuando me dicen, no, tan, olvídate, que en la Copa del Rey tenemos que hablar o por walkie o por lo que sea, porque no tenemos cobertura. Entonces, muchas veces me dicen, vamos, ¿por qué no hacemos? Joder, porque no tenemos señal. Está Casa Real y no tenemos señal. Entonces, eso ya nos pasó la primera vez, nos pilló de pringaos, pero las próximas 12 veces, pues obviamente sabemos que el teléfono no lo tenemos comunicación, lo tenemos complicado en eso. Pero yo cuando voy a hacer un evento, digo, bueno, si necesito meter a policía, meto a policía. Si tengo que hacer un evento, como dice el nuevo ministerio, si de repente tiene que estar bomberos, que podía haber hecho la fiesta de la espuma con los 29 extintores que me pidieron y cosas de esas, las tengo organizadas, pero yo no pienso y digo, hostias, espera, que si hay un atentado, espera, si hay un atentado... Un apagón tampoco lo contemplas, ¿verdad? Son imprevistos. No, pero bueno. son imprevistos. O sea, Venga, chicos, vamos a... Ahora ya estamos en el evento. Pero, Esto ya ha por matizar, no es por evento, que soy sino como moderador. organización. El puto caso. Tú como si yo fuera Balvin, macho, de La Clave, ¿vale? Venga. Joder, y ahora... qué viejo eres. ha sonado Campos. Y ahora estamos en el evento, y ya ha comenzado, y se produce una caída de alimentación eléctrica en la sede, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, no tenemos megafonía, o hay una rotura en una canalización de agua y hay una inundación en la sala. ¿Cómo se debe gestionar esto a nivel de comunicación, a nivel de planificación, más o menos por este orden? ¿Podemos comunicar todavía ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todavía no vamos a cancelar, ¿vale? Seguimos adelante. Yo vuelvo a lo mismo, es que metodológicamente lo tienes que hacer igual. Has dicho, una de las posibles cosas es un apagón, ese que nunca iba a haber, ¿verdad? Jamás iba a haber un apagón y todavía no sabemos por qué, y se produce otro. Pero, de nuevo, o sea, lo primero, tranquilidad, entender si lo teníamos en nuestro plan de contingencia, algunos lo tendrán, los hard, los weak no lo van a tener porque no iba a haber un apagón, y entonces esos tendrán que, a pesar de todo, entrar y decir, fase, ¿qué es realmente lo que está pasando? ¿A qué stakeholders afectan? ¿Y desde qué valores tengo que desarrollar esto? Es decir, tengo que salvar el evento, pero poniendo en el centro de verdad lo que tengo que poner, que no es la ganancia económica. Si de verdad intentáis centraros exclusivamente en la parte crematística del evento, no lo vais a resolver. Tenéis que reunir a todo el comité de crisis, como ya hemos dicho, ver si teníais ese plan de contingencia, intentar activarlo y pensar que tener un plan no garantiza el éxito, pero no tenerlo garantiza el fracaso. Pero también es cierto que todos los planes, como decía el almirante von Moltke, fracasan el contacto con el enemigo. Por lo tanto, ese plan te va a permitir seguramente empezar mejor, pero lo vais a tener que estar reevaluando constantemente. Y para eso, lo primero que tendréis que aplicar para que podáis tener alguna oportunidad de funcionar, esas alianzas que comentaba Onofre antes, que ya teníamos que tener establecidas para ese escenario. ¿Quién me va a poder ayudar? ¿Quién de vosotros, de los colegas en el sector, las interprofesionales, el propio ayuntamiento, quien sea? ¿Quién puedo activar? Y a nivel medios de comunicación, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué va a pasar en las redes sociales? ¿Qué ocurre con mis propios empleados? Cualquiera de vuestros empleados es un medio de comunicación en potencia. Es un auténtico portavoz no autorizado de las compañías. Lo vemos constantemente dentro de las organizaciones. Empleados desencantados, que no es que se vayan al Twitter, sino que a través del Dark Social, de sus canales familiares de WhatsApp, empiezan a explicar, y eso lo vimos, por ejemplo, con WannaCry en Telefónica, que nos enteramos todos que Telefónica la habían hackeado, porque sus empleados explicaban, aquí estamos parados, no pasa nada, y aquello salió en Twitter y 5 minutos después ya sabía toda España que era Telefónica. Entonces tenéis que controlar absolutamente todo el proceso y anticipar escenarios y factores agravantes. Y una vez que empecéis a actuar, seguir escuchando y no meteros en una campana de resonancia escuchando solos a vosotros, porque va a haber reacciones. Y tenéis que seguir midiendo cuáles van a ser vuestras contestaciones, qué escenarios y hasta dónde llego hasta que controle. Es un proceso constantemente dinámico y hipercomplejo, en el que por mucho que penséis que la mejor solución es la que habéis planteado, no lo vais a poder confirmar hasta que realmente veáis las reacciones de los demás. Sin duda, en tiempos reales donde se demuestran las cosas. Pero Luis, ahora, el ejemplo que has puesto de Telefónica no es un evento. Bueno, yo es una que trabajo en crisis. Bueno, pero no es un evento. O sea, aquí estamos hablando, yo estoy hablando del evento. Entonces, yo en el evento, Telefónica, pues como todas las empresas,
oye, tienen que tener sus protocolos y sus protocolos de seguridad, cómo actuar con la gente, etcétera, etcétera. Cuando estamos en un evento, pues depende del evento. O sea, al final le puedo llamar crisis o no llega a crisis. Llega tarde, no llega tarde, audiovisual no funciona, pero lógicamente hay un incendio. Pues lógicamente lo más importante, Bueno. un incendio, pues oye, es que la gente salga. El evento es indiferente. Que la gente se salve y que lo primero, la Pues gente estamos esté... de acuerdo. Que no haya peligro Obviamente alrededor. las personas en el centro. Sí. Pero, por ejemplo, eso que os he comentado, que hay una inundación ahora mismo, ahí en uno de los patios se inunda y hay 10 centímetros de agua. ¿Seguiría esta reunión? ¿Y por Bueno, qué depende no? del comité de crisis que Depende. haya organizado Matilde. Audiovisuales funciona. Saltaría. Audiovisuales funciona. Pero bueno, Sí, quizá. Ana, ¿quieres añadir algo? A ver, realmente está dicho. Aquí sí que sería fundamental tener un plan de contingencia y seguirlo al pie de la letra. Y tener Pero perdóname, alianzas. ¿hay que recurrir al manual o hay que recurrir al sentido común, Pues, a la cabeza? ¿Tu mm, manual es a mental? ver, esto a mí es no me ha preparación, pasado. es Es experiencia, un punto es de partida. equipo? Es un punto de partida, Es el nada punto más. de partida, o sea, probablemente este sea el punto de partida. Pero sí, una de las cosas interesantísimas que han salido es vayas donde vayas, haz amigos. Haz amigos. Entonces, sí que el primer número habría que llamar policía, bomberos, porque... Y tener a alguien con criterio más allá de un OPC de, oye, esto es grave, podemos seguir. Sin pantalla podemos seguir un rato y no hay problema. No hay problema. Si hay una caída y se necesita media hora para restablecer la luz, podemos seguir. Si hay agua de 10 centímetros, ya no lo sé. Entonces necesitamos a alguien que nos ayude a pensar, oye, igual hay que evacuar. No lo sé, no lo sabemos. ¿Alguien le De pidió- hacerlo, perdón, de hacerlo, y discúlpame David que te interrumpí, vuelve a ser necesario lo que hablamos la primera vez, tranquilidad. No hay megafonía, lo has puesto. Entonces, bueno, pues hay WhatsApps, hay redes sociales para dar las órdenes claras y muy concretas de lo que vamos a hacer. Paramos el Congreso media hora. No pasa nada, seguimos adelante. O vamos a evacuar, seguir las indicaciones pues, del personal que sí que ya estará formado para cómo sacarlo. Es decir, quizás esta es la peor, ¿eh? Pero yo te cuento, yo te estoy hablando de un montaje en Ibiza, cuando estaban las inundaciones de Ibiza, en el mes de noviembre. Cortaron carreteras, el aeropuerto estuvo cerrado un tiempo y estábamos en pleno montaje, en un sitio que no estaba preparado para montaje, con unas goteras impresionantes, ahí subidos pintando para que tapar goteras, carretera cortada, estaba la UME, estaba la Guardia Civil y entonces, oye, vamos al montaje. Vale, pasar, pero ojo, que luego no podréis salir. Entonces, nosotros ahí valoramos con el cliente y decir, oye, mañana van a venir el grupo de periodistas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Estos son las 12. Como todavía tenemos un margen de tiempo, vamos a ver a las 5 si los equipos funcionan, si las carreteras están abiertas, si los vuelos esto. Sí, vuelos. Entonces, ahí nos sentamos, hablamos y a las 5 vemos. ¿Por qué? Porque el cliente no va a poner en riesgo, si estamos en alerta naranja, el que al día siguiente vengan sus invitados. Y al final se tomó la decisión, oye, todos apaciguados, todo se ha quedado tranquilo. Se hace el evento que eran de 2 semanas, se empieza el lunes y de repente viene la Guardia Civil y dice, oye, simplemente os decimos que estamos en alerta amarilla, los colegios en Ibiza han cerrado, oye, tenedlo en cuenta para que vosotros tenéis aquí un peligro. grupo, oye, tenedlo previsto por si tenéis que, oye, tenemos ahí los autobuses, tenemos ahí todo preparado, por si tenemos que coger el plan B y llevarlos al aeropuerto o llevarlos al hotel. Habíamos hablado con el hotel, oye, por si se tienen que quedar una noche más porque cierran el aeropuerto, pero claro, hay que pensar un poco con lógica y ver punto por punto y lógicamente si hace falta cosas que se te escapan a ti, como pueden ser policía, etcétera, etcétera, pues hablar con ellos y decir, oye, ¿cómo es la situación? Y lo que ellos te aconsejen. Si ellos te dicen, oye, podéis seguir, no pasa nada, perfecto. Oye, yo no seguiría. Oye, pues al cliente le dices, oye, me están diciendo que yo no seguiría. ¿Qué quieres hacer? Seguimos, perfecto. Y Pero es al final no consensuar. entiendo bien, era un montaje en el exterior, Un montaje en exterior. con una alerta naranja por viento. Bueno, en esa, mira, te Amarilla cuento. por lluvia. Mira, el sábado era alerta naranja, nos saltó todo el mensaje, éramos 32 personas en el montaje, los 12 de la isla se fueron corriendo, nos quedamos los 20 que no éramos de la isla ahí. Blanco y botella. No, pensando, porque luego se fueron gente y se quedó en la carretera,
tuvo que volver. Entonces, al final, oye, no pierda la calma, nos quedamos aquí, entre todos tomamos la decisión de lo que tenemos que hacer. Y en ese momento bajó la lluvia, 3 horas más tarde, oye, bajamos el generador, quitamos esto, quitamos pantallas, oye, tapamos esto del generador por tema de agua. Vamos a ver, minimizar los daños, porque ahí tenemos daños primero físicos y luego daños materiales, porque si a lo mejor el generador no lo tapamos bien o esto no lo tapamos bien, pues a lo mejor mañana el generador no arranca y no podemos empezar con la presentación. Entonces, al final, ahí yo lo que hago es hablarlo con el cliente y tener plan B, plan C, plan D. ¿Con el comité de empresa no habláis? Si lo tenéis. ¿Qué comité de empresa? No, digo, decir, con los trabajadores. No estamos en no eventos. trabajáis. Es decir, Claro. no, lo que quiero decir es... No, en producción, cuando me está sorprende lo que técnicos, me no tiene contáis. comité de empresa. O sea, que se priorice lo que opina el cliente con la seguridad de los empleados en medio de una declaración de fenómenos meteorológicos adversos. No, primero valoración de los riesgos, posibles soluciones, pero evidentemente... No, lo digo porque si se produce el accidente laboral vais a tener que dar muchas explicaciones a los medios de comunicación. ¿Pero qué tiene que ver los estamos medios hablando de eso. ¿Pero qué tiene que ver los medios de comunicación? No, hablo de interpretado bien. que un riesgo derive en una crisis por una falta de evaluación de las consecuencias que tiene, de la aceptación del apetito de riesgo que tienen las compañías en los diferentes sectores. Hasta dónde realmente la continuidad de negocio está por encima de algún otro tipo de consideraciones. Nunca, nadie Nunca, ha dicho eso. nunca. Pero mira, nosotros no vamos a poner en riesgo ni un montador ni nada. Si hay algo que no se puede hacer, se le explica al cliente. Oye, ahora mismo teníamos que subir al tejado a terminar de poner... Oye, mira, hoy no se puede hacer. ¿Por qué? Por riesgo de viento, por esto, por esto. Lo intentaremos mañana y si mañana se puede, perfecto. Pero nunca está por encima. Nunca vamos a poner la seguridad ni a un trabajador... de un tema de imagen y demás. Por continuar, espera. Por continuar con el ejemplo que ahí estábamos trabajando. Quiero decir, me imagino que cuando se ha organizado este congreso, alguien habrá firmado el protocolo de seguridad del espacio, el protocolo de seguridad del palacio. No nos mires a nosotros. ¿A que sí, Matilde? ¿Alguien? No. Digo, entonces, lo primero... ¿Es obligatorio? Sí, por eso digo, si hay una... Normativa. Primero valorar si tiene un tema de seguridad de personas, si efectivamente hace falta evacuar o podemos mantener o hacer un receso y luego aplicar inmediatamente el protocolo. Pero eso es un pago, eso es un plan de depende del personal. O sea, yo cuando he hecho un Family Day para 50.000 personas, en la propia fábrica he tenido que abrir 2 espacios para evacuación y es una fábrica que está preparada, pero no está preparada para 50.000 personas. Y entonces ya ahí tengo que hacer un PAU, que es un plan de autoprotección. Entonces ahí tiene que estar bomberos, etcétera. Pero depende de qué evento. O sea, creo que calcular que los eventos de PAU son más de 1.000 personas y depende de los recintos. Entonces, al final, si son espacios públicos, nos guiamos por lo que nos diga el ayuntamiento, que nos pide el ayuntamiento, etcétera, etcétera, que ahí sí que tenemos que jugar con los 30 días, porque como el ayuntamiento no digamos nada 30 o 40 días antes, nos hemos quedado sin permiso. Pero depende, si estamos en un sitio, esto es un sitio privado. Entonces, aquí el sitio privado tendrá las indicaciones que tenga el sitio privado. Entonces, cada uno, dependiendo del evento, es que no podemos mezclar eventos y depende del número de eventos. No es lo mismo un evento de 30 que un evento cuando, David, si tú vas a un restaurante porque tienes una comida de 3 estrellas Michelin con un grupo, yo me imagino que no vas con un plan de contingencia, pues al final vas a intentar comer de puta madre y al final, pero no vas con el plan de contingencia, si de repente se quema la cocina, pues al final el propio espacio tiene que tener, su plan B, C y D. Pero ya digo, bueno, es que yo creo que son conceptos ese 28 de completamente abril del 2025 que antes comentabas, que tuvimos un apagón, ¿a quién le pilló en mitad de un bolo? Por allá al fondo veo... Audiovisuales es que está siempre pensado. Técnicos, os pilló a los técnicos, seguro que ves, por allá al fondo veo que ha habido... Y la vida sigue, ¿no? Al día siguiente, el 29 de abril, amaneció por el mismo lado, ¿no? No pasa nada, se puede seguir esa calma que decimos, ese análisis, se puede salir de todo, pero hay que cancelar. Al final tenemos que cancelar, ninguno queremos llegar a esto, pero tenemos que cancelar. ¿Cómo debemos gestionar de una manera ordenada una cancelación de un evento a nivel de seguros, comunicación, reembolsos, lo vestimos de aplazamiento, cancelamos? ¿Qué opináis, Luis? Bueno, hay que cancelar. A ver, desde el punto de vista de la comunicación vas a estar a lo que se decida en el comité de crisis. Evidentemente, un comité de crisis no es más que un comité asesor en el que hay diferentes áreas que tienen que aportar análisis
de los hechos reales que se están produciendo. Si lo que toca es concelación, porque no hay otra, pues será porque se ha determinado, una vez hecho el análisis correcto de esos hechos. Y ahí habrá una serie de consecuencias desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista legal, y evidentemente eso tiene que tener, digamos que aplicarle una narrativa de gestión de crisis que deriva de las decisiones. Y que de nuevo tiene que estar centrada en esta es la decisión, pero le pego los valores y el propósito de la empresa en la que me encuentro, de manera que pueda, en la medida de lo posible, poniendo el foco en lo importante, que será, pues oye, es una cancelación, habrá que devolver el dinero, cómo comunico eso de la mejor manera posible para que las personas afectadas pues entiendan realmente de la forma más transparente posible qué es lo que ha ocurrido y cómo vamos a restaurar ese daño causado. Por las razones que sean, porque haya sido culpa nuestra, porque sea culpa de un tercero, pero hay que dar unas explicaciones y hay que dar las explicaciones, como digo, con la mayor transparencia posible. ¿A través de dónde? Pues los mensajes se van a aprobar en el comité de crisis y será el responsable de comunicación que lo vaya a llevar adelante quien determinará esos mensajes a través de qué canales y por qué vías. Seguramente, pues evidentemente, pues vamos a tener pues, los correos electrónicos o los teléfonos o las redes sociales del evento que nos van a permitir trasladar toda esa comunicación, pero que va a derivar de las decisiones operativas que se tomen. Y luego es muy importante que también entendamos que eso va a generar reacciones y que probablemente vamos a tener preguntas, a lo mejor una línea 900 o a través de redes sociales, y habrá que saber si las contestamos, qué tipo de feedback vamos a tener, porque evidentemente va a haber quien esté más contento y quien lo esté menos. Y eso también hay que gestionarlo, porque si no se gestiona bien puede generar otras crisis que vaya después, porque nos olvidemos realmente de que detrás de eso no hay cliente, hay personas que de nuevo van a tener que más adelante o que queremos que más adelante sigan confiando en nosotros, ¿no? Luego volvemos al tema de la comunicación, pero a nivel operativo ya tenemos que tomar la decisión cómo tenemos que ejecutar una cancelación ordenada de un evento. Pues con pausa, con tranquilidad, el cliente que tenga que estar informado, le decimos cuáles son los próximos pasos a seguir y vuelvo a insistir. Todo depende del evento en el que estemos. Evento masificado, evento privado, evento congresual. Entonces, al final, cada evento tiene su protocolo. Entonces, cuando se cancela, pues primero no pensamos en el dinero y que vamos a ir seguro y tal, sino primero, oye, con el cliente consensuar. Oye, pues al final, si se cancela un evento y la gente hacía noche, pues oye, que vaya esto y buscar plan B, oye, pues oye, no se puede hacer en el centro de congresos, pero vamos a seguir manteniendo el plan que hay. Oye, no, la gente se tiene que ir porque el hotel se ha inundado y van a dormir en el hotel. Bueno, oye, podemos conseguir, no se hace la presentación, pero podemos buscar un plan B de un hotel. Oye, no, hay que buscar vuelos, pues se buscan vuelos. Entonces, al final, estamos ahí, o sea, yo no lo llamo comité de crisis, yo lo llamo, es una putada, nos sentamos 3 o 4 y nos sentamos a ver cómo tenemos que, no evaluar, sino como, venga, ejecutar. Y una vez que ha terminado, pues intentar que el cliente siempre te dirá lo mismo de, no, yo esto no lo pago, bueno, esto no lo pagas, no, habrá que pagar la parte proporcional que haya que pagar, depende si mantener la calma. Si el error es de este, y luego dirá, pues obviamente de seguros, que para eso están los seguros, pero sobre todo es el momento del evento, solventarlo de la mejor manera posible y dar la respuesta. Como dices, en redes sociales, yo me entiendo que un congreso, médicos, no van a poner a parir, pues, si ha habido una cosa, ha habido un apagón, pues oye, al final lo entenderán y hay que ver cómo, sobre todo, cómo se es ágil en ese sentido. Claro. Si se pospone al día siguiente, si le das soluciones, si lo pones para dentro de un mes, si le dices, no, te devuelvo el dinero, o sea, en ese sentido, esa comunicación sí que creo que es importante, pero, insisto, depende del personal. Nosotros cuando lo estamos haciendo, cuando es un corporativo, pues la comunicación es completamente distinta, porque al final en el corporativo no se van a tirar piedras en su tejado, pues al final es comunicarlo y hacerlo de la mejor manera posible. Pero efectivamente en esa comunicación no hay prisa, debe de ser una comunicación ordenada para asumir las consecuencias de lo que ha pasado, ¿no? Transparente, por supuesto, delimitar también quién lo va a comunicar, quiénes son los portavoces, para que no empiece a pulular por diferentes sitios, sino que básicamente haya un portavoz o una portavoz de la organización que efectivamente controle el mensaje y sepa qué es lo que tiene que decir, porque lo hayamos consensuado, lógicamente, previamente, ¿no? Claro que sí. Y una cuestión, esto también es operativa. Sin duda, claro. De hecho, el 80% de una crisis, si tiene ese nombre, crisis, es comunicación, hacia arriba, hacia abajo y transversal. O sea, son procesos comunicativos de recogida de información, de toma de decisiones y de transferencia entre todos
los componentes del sistema. No en el sentido de comunicación de periodismo, sino de intercomunicarnos todos los que estamos en el proceso. Porque al final, Ana, a todos se nos ha cancelado algún evento. Acordémonos del 20 de marzo del 2020. Clausura de todo, eventos cancelados, todos. A ver, ¿qué decía el seguro? ¿Tenemos seguro? ¿Qué seguro? ¿Qué ha pasado con todas estas cancelaciones? A ver, realmente es que ya lo han contestado mis compañeros. Primero es comunicación muy clara y definir muy clara y en una sola línea, como muy bien has dicho, Onofre, cuál es el argumentario y definir un argumentario en positivo. Quiero decir, si es inevitable, realmente tiene que los participantes entender que es inevitable porque es lo mejor para ellos y es lo mejor para el evento en este momento, porque ha habido pues un COVID o un atentado, por Dios, no, por cualquier razón. Entonces, ese argumentario tiene que ser, hemos tomado esta decisión incómoda para ti, para tu gestión, para tu vida, porque es lo mejor para el evento y es lo mejor para ti. Evidentemente, empiezan todas las cláusulas de cancelaciones, hoteles y demás. Yo creo que lo suyo, según las circunstancias y el evento, nunca sería trabajar en clave de anulación, sino en clave de aplazamiento. Esa es la clave. Entonces, volvemos a lo mismo. Tendremos, espero que hayamos tenido, seguros, que tengamos cláusulas de cancelación con los hoteles y volvemos a lo mismo. En la medida en que tengamos equipo humano, proveedores con los que hayamos trabajado, más allá del dinero, habrá sensibilidades para solucionar de una manera o de otra. Es decir, en el COVID nos ha pasado cosas maravillosas a todos y cosas terribles. No quiero nombrar ejemplos, pero desde sedes hasta hoteles. ¿Os ha pasado que hay hoteles que os han exigido el 100% de lo que estaba reservado? ¿Os ha pasado que hubo hoteles que solo exigieron un 50% o hubo hoteles que que con garantía de en cuanto podamos hacer esto, por supuesto que tú vas a ser el proveedor? Y entonces, efectivamente. Entonces, ahí también es que depende. Ya sé que en el mundo real lo que importa son los contratos, está clarísimo. Los contratos, las cláusulas, pero yo creo que en el mundo PC, contratos, cláusulas, y luego está las relaciones personales, la fidelización, sí, lo que crean en ti como PC, lo que crean en tu palabra y lo que tu histórico haya demostrado. Y esto nos ha ayudado. Lo que tú estás diciendo es maravilloso. Los valores en el centro de ese desarrollo. De hecho, en el COVID todos éramos víctimas. Todos, las empresas también. Entonces tú decides en la narración de esa catástrofe qué papel quieres, si el de héroe, el de antihéroe, el de víctima, el de augur, tú decides qué posición ocupas. Hay empresas muy señeras en este país que decidieron ser parte de los héroes y además poner, bueno, acordaos de los supermercados y las cajeras y las empresas, o como dices hoteles que decían, no, pues esto no te cobro el 100%, sino que ya veremos cómo lo arreglamos. Entonces tú te pones en el lado de todos juntos, estamos implicados en esta catástrofe y todos juntos vamos a salir adelante. Pero hubo quien no, hubo quien solamente miró hacia el dinero y lógicamente en vez de convertir una crisis en oportunidad, lo que hicieron fue incrementar el daño reputacional y elegir el papel del antihéroe. Cuando lo tenían muy fácil, que era hacer, como tú dices, lo que hicieron algunos hoteles. Entonces, es entender cómo se configura la narración de una crisis y decir cuál es el papel que el rol que tú vas a ocupar ahí. Y hay quien, desde el corazón y los valores, los pusieron en el centro y salieron reforzados y seguramente tienen muchos más clientes ahora que los que tenían antes del... Muy bien, pues poniendo por encima de todo a las personas, esto es muy bonito, pues llegamos al final de esta mesa redonda y si algo nos queda claro es que las crisis en los eventos no son una posibilidad remota, son una realidad que puede aparecer en cualquier momento y sin avisar. Hoy hemos hablado de seguridad, de planificación, de comunicación y sobre todo de soluciones reales, no desde el todo saldrá bien, sino desde el qué hacemos cuando no sale bien. Quiero agradecer de manera muy especial a nuestros 4 intervinientes por su generosidad, por compartir sus experiencias reales y por no edulcorar la realidad. Gracias por poner sobre la mesa decisiones difíciles, errores comunes y aprendizajes que solo se obtienen cuando uno ha estado ahí. Gracias también al público
por vuestra atención, por vuestra escucha activa y por acompañarnos en este simulacro, porque cada uno de vosotros, mientras escuchaba, estaba pensando en su propio evento, en sus propios riesgos y en sus propias decisiones. Tenemos mínimo de tiempo, estaba previsto acabar a las 18:45 en este momento. Pero, ¿alguno quiere compartir algo con nosotros? ¿Queréis alguno hacer alguna intervención? No todos a la vez, por favor. Bueno, No seáis tímidos y tímidas. Hombre, a todos nos ha pasado cosas, ¿no? Nadie quiere contar Camila, ninguna. por favor, venga, ponnos un ejemplo, Camila. Sí, dáselo a Camila. Ejemplo, no voy a contar ejemplos porque es que yo creo que es lo cotidiano, es lo que nos pasa prácticamente ¿a quién todos no le los ha días. pasado algo? O sea, si es que a todos Hay les ha crisis pasado. más Ya pequeñas, os digo, yo no he hecho crisis uno más perfecto. grandes, hay crisis que son incidencias que surgen todos los días y yo creo que es lo que más valor da a nuestro trabajo también y es lo que hace más importante nuestra presencia en los eventos. De hecho, muchas veces justamente salimos reforzados por la capacidad de solución de esas crisis o esas incidencias. Así que eso es lo que quiero compartir. Bueno, pues llegados a este punto, si hoy salís de esta sala con una idea más clara o una herramienta práctica para el próximo imprevisto, esta mesa ha cumplido su objetivo. A modo de resumen, me gustaría dejaros un titular. La crisis no siempre se puede evitar, pero sí se puede gestionar. Debemos hacer previsible lo inesperado, y esto no significa adivinar el futuro, sino construir la capacidad de respuesta, la flexibilidad y los sistemas necesarios para gestionar la incertidumbre. Se basa en la gestión proactiva de riesgos y el cultivo de la resiliencia. Muchas gracias a todos, espero que hayáis disfrutado de este congreso. Gracias. Tiempo. Muchísimas gracias, David, por la moderación de esa mesa y al resto de los participantes. Importancia que le otorgáis a la comunicación, así que eso a los periodistas nos encanta, que le deis importancia a la comunicación también en vuestra actividad congresual. Vamos a ir ahora a la presentación del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Córdoba. Va a intervenir Enrique Merino, que es el gerente del patronato, así que Enrique, cuando quiera. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, José María, por tu presentación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. La verdad que a esta altura del Congreso que se encuentren ustedes es todo un hito y más aún teniendo en cuenta el pedazo de día que tenemos hoy en Córdoba, que luego después, si tienen tiempo, pasen por las calles, disfruten y verán la maravilla de ciudad como está hoy, después de todos estos días en los que hemos tenido agua en excesivo para todos. Desde el Patronato Provincial de Turismo, al final, lo que nos estamos encargando es de la promoción turística de la capital y de nuestra provincia. Sé que algunos de ustedes mañana van a poder disfrutar de uno de los lugares más bonitos que tenemos en la provincia, en Montilla, visitando bodegas. Irán a una bodega muy señorial, como es Pérez Barquero. Y lo que quería transmitirles es que, al final, la provincia de Córdoba se está convirtiendo, para todo lo que es la actividad congresual, en un apoyo muy importante para lo que son los programas sociales y también para realizar actividades muy diferentes. La provincia no tiene un punto alejado más allá de 1 hora en carretera, donde pueden encontrar espacios increíbles, desde la Subbética, donde tienen una vía verde fantástica y maravillosa en la que pueden realizar actividades increíbles. Tienen una zona norte en el Valle de los Pedroches con la dehesa continua más grande de toda Europa. Y en valor, desde hace un año ya, en enero del 2024, en Fitur, presentamos por primera vez un producto turístico que desarrollaba la Administración, un producto turístico que denominamos Castle Love, y lo que hicimos es poner en valor los castillos de la provincia de Córdoba. Los castillos de Córdoba es la segunda provincia de Andalucía con mayor número de castillos visitables. Actualmente hay más de 22 fortificaciones que se pueden visitar, algunas de ellas tan conocidas como es el Castillo de Almodóvar del Río, donde fue escenario de Juego de Tronos,
Pero también tenemos otros palacios como el Palma de Río, escenarios de películas como El Reino de los Cielos y otros más que se están remodelando. Lo que hicimos fue usar el elemento de castillo como un elemento tractor hacia la provincia para que al final, con la excusa de visitar el castillo, disfruten de la provincia, conozcan lo que es todas nuestras materias primas en cuanto a agroalimentación, bodegas, vino, jamón y todo la pléyade de bondades que tiene la provincia y que les puede ofrecer. A partir de ahí hemos ido desarrollando todo el año pasado una actividad muy potente para darla a conocer que culmina el jueves que viene, el jueves 26. Vamos a hacer una presentación aquí en Córdoba para toda la administración, para empresarios del sector, empresarios de actividad congresual también, para que conozcan la última fase que hemos desarrollado en la que ya hemos establecido rutas y productos turísticos específicos. No les puedo poner la presentación que vamos a hacer el jueves que viene, puesto que si no sería un spoiler total de cara a la presentación, pero sí les voy a enseñar el vídeo que hicimos el año pasado y que muestra lo que es nuestra rica provincia. Así que, si podemos ponerlo, por favor. Tiene sonido el vídeo. Ahí. Los caminos de Córdoba son arterias de la historia. Cada sendero, flanqueado por naranjos y olivos centenarios, recorre los paisajes donde cada ladrillo susurra los ecos de un pasado grabado en piedra. En las cimas de las montañas y en el corazón de los valles se alzan muros de sabiduría y misterio. Estas fortificaciones, testigos de la historia, vigilan de cerca los lugares más genuinos de toda la provincia. Lugares que representan cultura y tradición, arraigados fuertemente a la tierra y con una mirada puesta en el futuro. Estos senderos transmiten enseñanzas. Solo la mente abierta puede revelarlas. No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Una cosa es sentir y otra expresar bien lo sentido. En cada piedra, en cada curva, descubrimos el sentido de caminar y conocer. El pasado y el presente se entrelazan en una historia eterna. Castle Love. Como han visto, muchas gracias. Esta fue la primera vez que desde la Administración pusimos en valor uno de los recursos turísticos más importantes que tiene la provincia y lo hemos convertido al final en un producto turístico. En este vídeo solamente aparecen 10 de las 22 fortificaciones que se pueden visitar. Durante todo este año hicimos también unas actividades muy importantes con creadores de contenido digital para atraerlos y para mover al final lo que era el destino turístico de Córdoba, provincia, y a partir de ahí, como decía anteriormente, poder realizar una serie de actividades. Mentiría si no dijera que el incremento de visitantes en Castillo y en las zonas donde se encuentra ha ido creciendo y que además todo lo que es el turismo interior y todo lo que es el destino de provincia ha sido espectacular para el año 2025 y para el año 2026 esperamos y creemos que va a seguir creciendo más aún. Invito a que cada vez que tengan ustedes un congreso y miren a Córdoba como una oportunidad para realizarlo, no olviden que nuestra capital es maravillosa, es fantástica, y la Mezquita Catedral pues, es un santo y seña, pero que la provincia tiene una riqueza en la que probablemente puedan conseguir sorprender a todos los asistentes, a todos aquellos que vengan a su congreso y a su actividad, incluso ya sea un viaje de incentivo, como lo quieran realizar, porque sin duda tenemos lugares que son maravillosos y donde se pueden realizar actividades que no van a olvidar. Hemos planteado el año pasado, dentro de un castillo, visitarlo, hacerlo teatralizado, luego irse a un lugar de restauración y realizar un concurso de salmorejo, a ver quién conseguía hacer el mejor salmorejo. Y es increíble, la gente no tiene ni idea de cómo hacer un salmorejo. O sea, el salmorejo lleva ajo, pero no es ajo con tomate. El ajo es un condimento para... Había algunos que las lágrimas se nos caían de
de lo que habían desarrollado y nos lo comimos, no pasa nada, somos catadores y lo hacemos. Pero a partir de ahí la imaginación es enorme y Córdoba es una tierra que está dispuesta a ayudarle. Así que bienvenido, espero que quien vaya a clausurar el acto no tarde mucho, que todavía queda tarde y pueden ustedes disfrutar de un día fantástico y luego tienen una cena maravillosa. Así que muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de este congreso. Me ha dicho la presidenta que me quede. Exacto. No sé si es bueno o malo. Yo estoy regalado, ¿eh? Mira, si quieres pasamos al saloncito, que es lo que hemos hecho todos. Esa es una pregunta íntima. Aquí, para que no haya separaciones, Cristina, nos sentamos. No, tú, ¿vale? Bueno, pues estamos ahora sí que en familia y de grupo reducido, pero ya que has venido, ya que nos has presentado las bondades y ya que eres también una de las instituciones con las que hemos contado para poder llevar este congreso, me ha parecido bien decirte que te quedes para colaborar en la clausura. ¿Te parece? Yo encantado, David. Entonces va a ser muy rápido porque tenemos, como tú dices, primero una ciudad espectacular que nos está esperando y luego tenemos también un programa gastronómico. Pero lo primero que quería era pasar la palabra a Cristina. Cristina, quiero agradecerte como presidenta del Comité Científico todo tu trabajo, toda tu colaboración, porque además la audiencia, que no es la que está aquí, sino toda la que está por ahí y que ha ido, lo ha reconocido. Entonces, toma la palabra y dirígenos unas cuantas. Bueno, pues como comprenderéis, para mí es una satisfacción que tengáis esta opinión, porque lo que sí os aseguro que lo he hecho pensando exclusivamente en vosotros, en que disfrutarais, en que lo vivierais y en que pudiéramos participar. Y si aprendemos algo, pues muchísimo mejor, ¿vale? Muchísimas gracias, Matilde, por confiar en Andalucía. Y quería simplemente disculparme por Chelo, no ha podido venir por problemas personales, pero ella es la que está de momento de representante de OPC Andalucía y yo con mucho gusto he ocupado su lugar en estos días. En breve, lo voy a anunciar, ella no lo sabe, pero que en breve OPC Andalucía será, creemos, una realidad, ¿vale? Porque es muy triste que uno de los territorios más grandes de España no tenga una asociación que nos agrupe y nos identifique. Muchísimas gracias a todos. Pues sí, perfecto, porque este avance que acaba de dar Cristina empezó como hace 16 meses con una reunión en la presentación de Granada con Eva Garbe, para generar otra vez el núcleo para Andalucía. OPC Andalucía fue durante mucho tiempo una de las grandes asociaciones del sector, como son OPC Madrid, OPC País Vasco, OPC Galicia, OPC Comunidad Valenciana y otras menores, pero como OPC Cantabria, que también son muy dinámicas. Entonces, a los que estáis aquí y sois andaluces, por favor, apoyar a la delegación andaluza, uníos a ese proyecto de asociación, porque es importante. Como dije yo ayer con las autoridades, sois un territorio más de excelencia, tenéis muy buenos profesionales y yo creo que debéis ocupar también ese lugar que tenéis para poder apoyar todas esas iniciativas que decíamos. Y ahora te paso la palabra a ti para que digas qué ha supuesto un poco el que el Congreso haya venido a Córdoba. Muchas gracias. A ver, para Córdoba es importante sobre todo porque no olvidemos que nos hemos reactivado, ¿no?, en materia congresual desde hace unos años, desde que este palacio empieza a funcionar y sobre todo también desde que el Centro de Exposiciones, Ferias y Congresos también funciona en Córdoba. Nos encanta el que iniciativas como esta vengan a la ciudad porque al final no dejan de posicionarnos y de darle valor para que a la larga surjan nuevas oportunidades, con lo cual es muy importante para nosotros que no solo vengáis y disfrutáis de un congreso de estas características, sino que también palpéis y sintáis que Córdoba os brinda la posibilidad de ser ese destino en el que venir a realizar el congreso. Con lo cual, este congreso nacional para nosotros es muy importante, por eso desde un principio, desde que se planteó la posibilidad, las instituciones decidimos apoyarlo y estamos encantados. Y yo personalmente, que vengo de la empresa privada y que estoy aquí un poco como de pasada, como quien dice, soy un enamorado de mi ciudad y mi provincia, creo que se puede notar.
el hecho de cuando vinimos ayer a la inauguración y estábamos aquí, estaba el salón lleno, todos esos que faltan, pues, ¿qué le vamos a hacer? Están aquí ahora. Pero estaba el salón lleno y se veían muchas más cabezas. Era maravilloso, porque era decir, todas estas personas están viendo Córdoba, todas estas personas están viviendo Córdoba, están viendo lo que les podemos ofrecer y seguro va a suponer una oportunidad futuro, que es lo que necesitamos. Cierto es que ahora mismo, y se ha estado tratando durante el Congreso y seguramente todos lo trataréis, la conectividad es importante, estamos sufriendo y hemos sufrido pues, circunstancias que afectan muchísimo, ya no solo al turismo en sí, sino a cualquier iniciativa de estas características que impide que la gente se desplace y venga con la facilidad que tiene que venir. Pero bueno, eso yo soy persona de fe y creo que eso se va a arreglar y va a solucionarse pronto y Córdoba seguirá siendo un escenario y una posibilidad real y tangible para que se desarrollen aquí importantes congresos. Y espero que todos vosotros, los 42 que he contado, os quedéis con mi cara y la próxima vez que vengáis, cualquier cosa que necesitéis, de verdad, no dudéis en que la Administración está para ayudaros y para seguir poniendo en valor todas las posibilidades que podemos ofreceros. Perfecto, nos vamos a levantar para hacer la clausura, que queda más bonito para la foto. Entonces, ahora simplemente agradecer a los asistentes, porque sí, a todo el personal que nos ha ayudado, a todo el personal técnico que estáis ahí al fondo de la sala. Gracias. A todo el equipo de atención, gracias, porque todo el mundo ha subrayado vuestro carácter hospitalario, amable y profesional. Y a nuestro conductor y responsable de comunicación del acto. Y, por supuesto, a toda la cadena de valor. Y si me olvido de alguien, disculpar, el agradecimiento es para todos. Y con esto, simplemente, ayer ya agradecíamos también a la Secretaría Técnica, a PI Congresos, a toda la parte logística y organizativa, queda clausurado el 38 Congreso de OPC España. El 39, que como decían los romanos será el 40-1, porque no decían 39, no sabemos aún dónde será. Pero estamos seguros que será en algún destino fantástico español y allí nos encontraremos todos. Os esperamos. Muchas gracias. Puedes ir por otras y sé que te duele entender. Para mí te has convertido en miseros recuerdos que ni quiero dentro. Papá me avisó y yo no le escuché. Me cuesta admitir